Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ana Rodríguez. Vamos a hablar un poco acerca del barrenado. El barrenado taladrado es un término que cubre todos los métodos para producir agujeros cilíndricos en una pieza con herramientas de arranque de viruta. Además del taladrado de agujeros cortos y largos, también cubre el trepanado y los mecanizados posteriores tales como escariado, mandrinado, roscado y brochado. La diferencia entre el barrenado corto y profundo es que el barrenado profundo es una técnica específica diferente que se utiliza para mecanizar agujeros donde su longitud es varias veces más larga que su diámetro. Con el desarrollo de brocas modernas, el proceso de taladrado ha cambiado de manera drástica, porque con las brocas modernas se consigue que un barrenado macizo de diámetro grande se pueda realizar en una sola operación, sin necesidad de un agujero previo ni agujero guía, y que la calidad del mecanizado y exactitud del agujero evite la operación posterior del escariado. Como todo proceso de mecanizado por arranque de viruta, la evacuación de la misma se torna crítica cuando el agujero es bastante profundo. Por eso el taladrado está restringido según las características del mismo. Cuanto mayor sea su profundidad, más importante es el control del proceso y la evacuación de la viruta. Vamos a hablar un poco acerca de la producción de agujeros. Los factores principales que caracterizan un agujero desde el punto de vista de su mecanizado son el diámetro del agujero, la calidad superficial y tolerancia, material de la pieza, el material de la broca. Más adelante vamos a ver más acerca de esto. La longitud del agujero, las condiciones tecnológicas del mecanizado, cantidad de agujeros a producir, sistema de fijación de la pieza en el taladrado. Aquí podemos ver una imagen que nos representa el torno, que aquí está el lucillo, el cabezal fijo, la pieza, la broca, el portabocas y el contrapunto. Tipos de agujeros. Casi la totalidad de agujeros que se realizan en las diferentes taladradoras que existen guardan relación con la tornillería en general. Es decir, la mayoría de agujeros taladrados sirven para incrustar los diferentes tornillos que se utilizan para ensamblar unas piezas con otras, de los mecanismos o máquinas de las que forman parte. Según este criterio hay dos tipos de agujeros diferentes, los que son pasantes, es decir, que atraviesan en su totalidad a la pieza, y los que son ciegos, que solo se introduce una longitud determinada en la pieza sin llegar a traspasarla. Aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo de los agujeros pasantes y los ciegos. Respecto de los agujeros pasantes que sirven para incrustar tornillos, en ellos los hay de entrada avellanada para tornillos de cabeza plana, agujeros de 2 diámetros para insertar tornillos Allen y agujeros cilíndricos de un solo diámetro con la cara superior refrentada para mejorar el asiento de arandela y cabeza del tornillo. El diámetro de estos agujeros corresponde al diámetro exterior que tenga el tornillo. Respecto de los agujeros roscados, el diámetro de la broca del agujero debe ser la que corresponda de acuerdo con el tipo de rosca que se utilice y el diámetro nominal del tornillo. En los tornillos ciegos se debe profundizar más la broca que la longitud de la rosca por problema de la viruta del macho de roscar. Barrenado y taladrado. El barrenado es la operación de mecanizado. Tiene por objeto producir agujeros cilíndricos en una pieza cualquiera, utilizando como herramienta una broca. La operación de taladrar se puede hacer con un taladro portátil, una máquina taladradora, en un torno, en una fresadora, en un centro de mecanizados CNC o en una mandrinadora. En el siguiente video se observa cómo se va haciendo la perforación y la viruta que sale. Brocas. Es una herramienta hecha de metal que se utiliza para hacer hoyos o perforaciones. A pesar de que está construida para barrenar, esta no puede hacer su trabajo por sí sola,
ya que necesita de una máquina o herramienta giratoria como puede ser un taladro, un torno o una fresadora. Antes de hacer un trabajo se necesita saber primero qué tipo de material se va a perforar, ya que tenemos que seleccionar una broca adecuada para cada ocasión, dependiendo de los requisitos como lo son la dureza del material y la velocidad de giro. Es la broca que se utiliza para que la tarea sea más eficaz y no lleguemos a romper la broca o desafiarla. La broca en sí consiste en dos partes principales, que son el mango y el cuerpo. Este es el mango y este es el cuerpo. El cuerpo se puede dividir en otras partes. El ángulo de la punta o centro muerto. Esta parte es exactamente la punta de la broca. Hélice. Se le llama así por la forma que tiene el cuerpo de la broca, que es en forma elíptica. El borde de corte o filo. Es el punto más alto de la broca, el cual comienza a perforar el material. Elementos para seleccionar brocas. Existen diferentes tipos y depende del uso que se le va a dar es el tipo que debemos utilizar. Para seleccionar la más adecuada para cualquier trabajo tenemos que tener en cuenta diversos puntos, como lo son el tipo de material a trabajar. Existen brocas especialmente para cada tipo de material, ya sea madera, metal, plástico, cerámica, vidrio, concreto, etc. Longitud y diámetro. Aunque estas dos van de la mano, entre mayor diámetro, mayor longitud, es muy importante saber la medida del diámetro del agujero para poder seleccionar la broca correcta. Ángulo de corte. El ángulo en las brocas normalmente es de 118 grados, aunque también existen de 135 grados. Estas sirven para que la punta haga mayor contacto y no se resbale al momento de comenzar a perforar. Longitud del área de corte. Esto es muy importante de considerar, ya que es la longitud máxima a la que una broca puede trabajar. Y por último, el ángulo de la hélice. Existen una nomenclatura en las brocas para saber el tipo de ángulo y usos de las brocas. Entre ellos están el N30 grados y es para uso general, el W40 a 45 grados para aluminio y materiales de viruta larga, H15 a 20 grados para bronce y algunos materiales con viruta de gran volumen, y S35 grados para remoción rápida de viruta. Se utiliza para acero inoxidable. Aquí se puede ver cuál es el ángulo de corte, el ángulo de la hélice, la longitud del área de corte y el diámetro de la broca. Tipos de brocas. Las brocas las podemos clasificar ya sea por su tamaño o por el tipo de material a trabajar. Existe una gran variedad de brocas, pero solo mencionaremos unas cuantas. Por tamaño se pueden encontrar diferentes tipos de tamaños que van desde 1 milímetro de diámetro para trabajos de precisión hasta 25 milímetros para trabajos más robustos. A pesar de que existe esta variedad de brocas, las más utilizadas son entre 4 a 10 milímetros. Ahora por material tenemos para madera, que son todas las brocas para madera tienen una punta fina en el centro para hacer perforaciones precisas, ya que como la madera es muy blanda podemos introducir la punta para que la broca no se mueva de su lugar. Entre estas de madera también tenemos la broca de 3 puntas. Estas se utilizan para todo tipo de maderas blandas, duras, aglomerados, contrachapados, etc. De madera también tenemos brocas para router o tupí. Podemos observar aquí en la imagen. Estas también se les conoce como fresadoras. Pueden ser de diferentes formas y se utilizan principalmente para hacer rebajes decorativos, uniones, cortes, perfilados, ranuras, entre otros.
También tenemos brocas para concreto. Estas brocas tienen un refuerzo con un material de una dureza superior en la cabeza en forma de pala para aumentar la capacidad de penetrar las superficies y la duración. Esta que observamos aquí es la laminada con plaquita de carburo de tungsteno. Su cuerpo está laminado y se utiliza para yeso, ladrillo, piedra arénsica, cemento, uralita y piedra caliza. Esta broca es la broca fresada con plaquita de carburo de alto rendimiento. Esta es más completa que la anterior, ya que su duración y capacidad de perforación es superior. Esta broca es capaz de trabajar los materiales anteriores también, el mármol, hormigón, granito, pizarra y todo tipo de piedra. También podemos ver esta broca, que es la broca para metal o de acero rápido. También se le puede conocer como broca HSS por sus siglas en inglés, High Speed Steel, o de acero rápido en español. La calidad depende de varios factores como lo son la aleación, el método y la calidad de fabricación. Esta que tenemos aquí es la HHS titanio rectificada, que como su nombre lo indica está recubierta por una aleación de titanio que permite trabajar cualquier tipo de material con una gran precisión, incluyendo materiales duros como el acero inoxidable. Esta broca se puede utilizar en máquinas con gran producción, siempre y cuando tenga refrigerante. Tenemos otra HHS cobalto rectificada. Estas son de más alta calidad y pueden taladrar cualquier tipo de material. Tienen una resistencia a la temperatura, por lo cual pueden trabajar en máquinas con gran producción, incluso sin refrigeración. Tenemos otros tipos de brocas, como esta que tenemos aquí, que es para avellanar. Se utiliza para hacer un agujero más grande donde va sumergida la cabeza de los tornillos. Y esta que tenemos aquí, que es la broca universal. Esta se utiliza para una gran variedad de materiales, aunque no se pueden utilizar con rotomartillo, ya que estas brocas trabajan cortando el material y no rompiéndolo como las convencionales. Por último, vamos a hablar de las medidas de seguridad al momento de barrenar o taladrar. Antes de perforar cualquier material es aconsejable tener en cuenta algunos consejos para que los agujeros no nos hagan torcidos o demasiado grandes y que se rompa la broca o que se rajen la superficie o esas cosas. Para evitar accidentes deberemos tomar también ciertas medidas de seguridad. Siguiendo estos pasos evitaremos algunas tragedias. 1. Elige la broca adecuada según el material a perforar. Cambia las brocas siempre con la máquina apagada y aún mejor desenchufada. 3. Comprueba que no pase ninguna instalación eléctrica por el lugar que vas a taladrar. 4. Usa gafas protectoras para los ojos y guantes para las manos. 5. Coloca la broca en posición perpendicular a la superficie a perforar. 6. No ejerzas presión hasta que la broca esté bien firme. 7. Sujeta bien el material que vas a perforar. 8. Si vas a perforar superficies resbaladizas, como pueden ser los azulejos, coloca un esparadrapo de tela para evitar que la broca resbale. 9. Si vas a taladrar vidrio, aprende cómo hacerlo para que no se rompa. Estas medidas son muy importantes tomarlas en cuenta siempre e investigar mucho acerca del trabajo que vamos a realizar antes de hacerlo para poder tomar las medidas que se requieren. Muchas gracias por su atención.